pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oseas capítulo 4, verso 3. Una vez hallado el texto de las Sagradas Escrituras, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y de su maldad levantan su alma. Hasta aquí entonces, leyendo la palabra del Señor, ¿no? Una de las cosas que vemos frecuentemente es el deseo del hombre por mostrar cuánto sabe, ¿no? Así hay muchas personas, especialmente nos sucede en la iglesia, que las personas buscan mostrar su conocimiento. Y eso muchas veces es perjudicial. ¿Por qué? Porque aún la Escritura nos exhorta en cuanto a que cada uno que ministre conforme a la fe que le ha sido dada. Entonces hay cosas que muchas veces se comparten y se dan como por ciertas y que nada tienen que ver con la fe. Sin embargo, se muestran eruditos compartiendo, profundizando, citando textos bíblicos. Y uno mira muchas veces esa situación y eso produce que uno a veces tenga que mantenerse callado, ¿no? Porque si alguien viene y se muestra que sabe mucho, ¿qué tiene que hacer uno? Callarse, ¿no? Porque a todos nos tenemos que hacer como inferiores. Yo me tengo que hacer como inferior, ¿no? Entonces, si alguien viene y muestra que sabe, ¿qué tengo que ser yo que soy inferior? Aprender, escuchando, ¿no? Pero muchas veces escuchamos y ¿qué sucede? Simba lo que retiñe, no produce nada bueno, ¿no? Entonces, ¿trae eso un provecho para el que escucha? No trae provecho. Y para el que habla, ¿trae eso una edificación para el cuerpo de Cristo? Tampoco trae edificación. Entonces, cada uno que ministra, ¿cómo debe ministrar? Conforme a la fe. Aún el Señor dice, ninguno de vosotros hágase maestro. ¿Por qué? Porque el que se hace maestro, ¿qué lleva? Mayor condenación, ¿no? Todos cómo tenemos que hacer, como ignorantes, como que cree saber algo que debe mostrar, que en sí no sabe nada.
Entonces yo a veces miro, ¿no? Y veo, observo así, digo, no habla nada, pero ¿cuánto tiene para hablar? Pero ¿qué sucede? Estando así entre personas, cuando la persona muestra que sabe, ¿qué tiene que hacer el otro? Callarse. ¿Por qué? Porque no puede pasar por arriba. Pero si una persona viene con preguntas, viene con inquietud o con desconocimiento, ¿qué puede hacer uno? Miremos juntos, vamos a estudiar juntos, vamos a escudriñar juntos. Y eso sí trae provecho, ¿no es cierto? Así trae provecho. O cuando disponemos nuestro corazón para aprender de otros, también eso trae un provecho. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de su verdad. Amén. No mostrándonos que sabemos, no mostrándonos superior a otros, y no llevando mayor condenación, haciéndonos maestros. Eso no quiere decir que no hay maestros, porque la Biblia dice que Él mismo estableció en la iglesia maestros. Entonces, no es que no hay maestros, uno no tiene que hacerse maestro. Es diferente cuando hay un maestro de Dios a cuando hay alguien que se hace maestro y que enseña, y muchas veces enseña, pero no es conforme a la verdad del Señor, amén, conforme a la verdad del Evangelio. Aquí nosotros podemos mirar, leer la palabra que la Biblia dice: todo mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, cuando habla de mi pueblo, ¿qué miramos nosotros? Nuestra identidad, nos miramos a nosotros, ¿no? ¿Qué clase de conocimiento es del cual habla la Escritura? Porque la formación de un israelita o de un hebreo, desde muy temprana edad comienza a ser formado. A los 5 años de edad, ya una criatura, cuando comienza a leer las primeras palabras o a identificar las primeras palabras, ¿sabe con qué está familiarizado? Con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la ley. A los 13 años, cuando ya tiene la mayoría de edad, o sea que le ponen los tefilín, que puede abrir las escrituras y citar un versículo bíblico, ya tiene que saber de memoria. Ya tiene que saber de memoria. Amén. Entonces, desde muy temprana edad, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño cuando fuere pequeño, y de grande no se apartará. Amén. Sin embargo, si nosotros miramos, ¿quién mejor para instruir en cuanto a la Escritura que Israel? Yo no instruí como los israelitas instruyen a sus hijos, a los míos. Amén. Yo no les instruí de esa manera, con esa diligencia. Entonces, ¿qué conocimiento es el que hace que una persona perezca? Porque dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? No era el conocimiento de las Escrituras. Así hay mucha gente que hoy día piensa, yo tengo que estudiar más la Biblia, tengo que leer más la Biblia. Y sí, todos tenemos que leer más la Biblia. Amén. Pero leyendo la Biblia, ¿se puede salvar uno? ¿Qué sentó Satanás cuando lo tentó el Señor? ¿Qué dijo? Escrito está acerca de ti. Él enviará a sus ángeles, no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Amén. Le estaba citando la Escritura. Satanás conoce la Escritura, pero es salvo. Entonces, ¿qué conocimiento es por el cual el hombre puede ser salvo? ¿Qué conocimiento lleva a que el hombre sufra perjuicio? Porque leemos en el capítulo 4, en el verso 3, dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. O sea, habla de un duelo general. Y de ello
vemos que así le aconteció al pueblo de Israel, amén, porque muchos perecieron. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así hay personas que pensando, necesito más conocimiento, hacen más estudio bíblico, leen más, pero ¿qué es lo que tiene que conocer una persona para no perderse? ¿Qué tiene que conocer una persona para no perderse? Vamos a ir a las Escrituras. Jeremías 31:27, para que podamos entender qué es lo que yo tengo que conocer. Y miremos, ¿no? ¿Por qué? Porque el desconocimiento o la falta del conocimiento lleva a perecer, y no solamente perece el pecador, sino que toda la creación se ve afectada. ¿Por qué? Porque dice, se enlutará todo morador de la tierra y las bestias del campo, y aún los peces del mar, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Ellos tienen la obligación de conocer a Dios? ¿Será que no le conocen a Dios? Pero sin embargo dice, se enlutará todo morador de la tierra, así juntamente con la bestia del campo, con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Pero el verso 27 del capítulo 31, para que vean que todo está relacionado, para que podamos entender, porque una cosa lleva a la perdición y a la destrucción de todo, y otra cosa lleva a la restauración de todo. Porque el versículo 27 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías 31:27, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. O sea, dice, se enlutará toda la tierra, todo morador de la tierra, las bestias del campo, las aves del cielo, dice, y aún los peces del mar morirán. Pero de acá, ¿qué dice? Vienen días donde sembraré de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Qué significa? Que en vez de perecer, habrá crecimiento, multiplicación. Amén. Porque ¿para qué siembra? El que siembra, ¿para qué siembra? Para poder cosechar, ¿no? Y dice, se siembra y se cosecha mucho, ¿no? Dice, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra. Si no cae en tierra, ¿qué pasa? Muere y queda solo. Pero si cae en tierra, llevará mucho fruto. Así el Señor Jesucristo hablaba de la razón por cual tenía que dar su vida. Dice, si yo no doy mi vida, me quedo solo, pero dando mi vida, voy a llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Acá el verso 27 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Por qué? Porque a causa del pecado se enlutaría la tierra, todo morador de la tierra, la bestia del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Pero mire, acá aparece otra gracia, otra bendición. Dios va a sembrar hombres, va a sembrar animales. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Entonces podemos mirar como un contraste, ¿no? Entre el desconocimiento por el cual el hombre perece y las consecuencias de ese desconocimiento, y podemos ver que vendrán días en donde todo va a comenzar a ser restaurado, desde lo que fue derribado, desde lo que fue destruido, desde lo que fue afligido, de lo que fue trastornado, va a ser restaurado. Verso 29, en aquellos días no dirán los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Recuerda cuando los discípulos del Señor Jesús vieron a un ciego de nacimiento?
¿Qué dijeron? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó esto? Los padres. ¿Pecaron esto o los padres? ¿Pecó este o los padres? O sea, de nacimiento, ¿en qué momento podía pecar? Es medio gracioso, ¿no? Porque ni aún pensaron en lo que decían. ¿Quién pecó? Este era ciego de nacimiento. ¿En qué momento para ser ciego, para nacer ciego? En el vientre de la madre tenía que pecar. ¿Cómo hacía para pecar en el vientre de la madre? Traicionando a su mamá, no sé cómo haría. Pero también eso que muestra, en realidad ellos estaban diciendo una verdad. ¿Por qué? Porque todo hombre, ¿cómo nace? Como pecador. Amén. Todo hombre nace como pecador. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? No es que este pecó ni que pecaron sus padres, sino que para mostrar la gloria de Dios. Porque la ceguera de Israel lo tenía como un concepto de castigo de Dios, así como la lepra. La lepra, la ceguera, eran enfermedades que tenían que ver con castigo de Dios. Vieron que en el Nuevo Testamento constantemente, ¿no? Dice que el mago Elifaz, que quería confundir, ¿qué le sucedió? Le cayó ceguera. A Pablo, ¿qué le sucedió? Le cayó ceguera. Por eso Israel tenía ese concepto. La ceguera, castigo de Dios, pecado. La lepra, castigo de Dios por el pecado. Entonces ellos miraban así, de esa manera, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Ya no comerán los padres las uvas amargas y los hijos tendrán dentera, sino que cada cual morirá en su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, verso 31, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué me conocerán? Aquí está la clave de lo que tiene que conocer todo hombre, toda mujer. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué pereció Israel? Por falta del conocimiento de quién perdona los pecados. Por falta del conocimiento de quién perdona los pecados. Miremos así de esta manera. David tenía el corazón que agrada a Dios. Pero David, ¿era buena persona o era mala persona? Era maldito. Era lujurioso, estafador. Era maldito, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de sus hombres que estaban en la guerra, un hombre honrado, un hombre honesto, cuando se enteró que al haber tomado a la mujer de ese hombre había quedado embarazada, ¿qué dijo? Mándalo a traer y que se vaya a dormir con la mujer y le enchufo el niño. Sí. Le enchufo el niño, ¿no? Dijo, así pensó él, ¿no? Si duerme una noche, después le podemos engañar y es tuyo el niño. ¿Pero de quién era el niño? De David. ¿Y este hombre qué hizo? Comió, bebió y se quedó a dormir fuera de la casa. ¿Por qué? Porque sus compañeros dormían en tienda. Dijo, no voy a entrar a dormir en mi casa mientras mis compañeros duermen en tienda. Amén. Entonces dijo, ¿entró a la casa? No, no entró David. Y confabulado con su gente
camaradería, ¿no? No entró. Tráemelo de vuelta, le vamos a dar de comer y le vamos a dar de beber. Cuando se alegre el corazón, ¿qué va a querer hacer? Entrar a estar con su mujer. Y la mujer era bella, ¿no? Dice que a David lo sorprendió. ¿Cuántas mujeres podía tener David como rey? Montones. Pero se ve que esta mujer era bella, era atractiva. También el marido, ¿cómo la vería a su mujer? Como bella, como atractiva, y tenía el derecho, era su mujer. Comió, bebió, todo, pero ¿qué pasó? No entró. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, no tiene remedio. Este hombre es muy sano, muy honesto, muy buen hombre. Entonces le mandó con carta a su general en jefe, dijo, ponelo al frente de la batalla y volverle la espalda, que lo mate. Mire qué corazón. Y ese era el corazón que a Dios agrada, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede agradar ese corazón a Dios? Porque era bien maldito ese hombre, ¿no? Podía tener, cuando vino el profeta, le dijo una parábola diciendo, un hombre tenía una sola oveja, un solo corderito. Y su vecino tenía un montón, pero vinieron parientes y en vez de matar uno de los de su majada, mató al que tenía una sola. Dijo. ¿Qué hacemos con este hombre? Hay que matarlo, dijo. Seguida quería ejecutar la justicia divina, ¿no? Hay que matarlo al tal hombre. Le dice, el tal hombre eres tú, dice. Podías tener la mujer que hubieras querido, pero tomaste la mujer de otro. ¿Y quién era? Un hombre sano, un hombre honesto. Así que era maldito. Pero ¿por qué tenía el corazón que agradaba a Dios? Cuando el profeta le dijo, amén, cuando él censó a Israel, ¿qué le dijo? 3 años de hambre, 3 meses perseguido por tu enemigo, 3 días de peste. Dijo, 3 días de peste, dice. Mejor estar en la mano de Dios que en la mano de los enemigos, amén. Mejor estar en la mano de Dios que en la mano de los enemigos. ¿Por qué? Porque conocía que Dios hacía misericordia. Cuando Dios lo juzgó, ¿qué hizo? Hizo como Saúl, que le dijo al profeta, sal conmigo para que no vean que fui desechado. No, rasgó su vestidura y se volvió a Dios, para que Dios perdonara, para que Dios tuviera misericordia. Entonces, ¿por qué tenía el corazón que agrada a Dios? No porque no era maldito, sino porque conocía que Dios perdona pecados. Conocía que Dios perdona pecados. Es más, el apóstol Pablo cuando cita, ¿qué cita? En el capítulo 4, en el verso 6. Y así dijo David, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Quién era esa frase? De David. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que hace que una persona sea bendita? El conocimiento que Dios perdona los pecados. El conocimiento que Dios perdona los pecados es lo que hace que la persona sea bendita. ¿Cuál es el conocimiento que no hace a una persona bendita? Conocer todo acerca de la ley, conocer todo acerca de los mandamientos, conocer todo acerca de las tradiciones de los hombres, pero no conocer que Dios perdona pecado. Por eso cuando escribe el profeta Isaías en el capítulo 55, ¿qué dice? El hombre impío, dice, abandónese, el hombre impío apártese de su camino y abandone sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar y en hacer misericordia, porque como son más altos los caminos, como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos los caminos de Dios que los caminos del hombre. Como son más altos también los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. Entonces Israel, leyendo la Biblia, ¿qué tenía que conocer? Dios tiene misericordia. Dios perdona pecados. Yo soy maldito, yo soy pecador, pero Dios perdona pecados.
¿Para qué? Para que se volviera a Dios, para volverse con el corazón a Dios, amén. Para poder volver a aquel que tiene el poder para hacer misericordia y para perdonar pecado. En toda la Biblia nos muestra. ¿Por qué? Porque los días en que miró Jehová la tierra y vio que los designios del hombre eran malos de continuo, lo que salía del corazón era malo, ¿qué dice? Y halló Noé gracia. Y dice, Noé, varón justo que caminó con Dios. ¿Era Noé varón justo? No. ¿Por qué? Se bajó del arca, plantó viña y no dijo vamos a hacer mermelada, hagamos vino. Y se emborrachó. ¿Qué es lo que tenía en su corazón él? El deseo por tomar. Hacía tiempo que no tomaba, ¿no? Entonces tenía el deseo por tomar. Entonces, no era un varón justo que nunca satisfacía sus deseos carnales, sino que halló gracia delante de Dios. Entonces la Biblia nos muestra la gracia. Así también la Escritura dice que Abraham fue justificado sin obras, sino que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces mucha gente utiliza, porque la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero en todo lo que habla, nunca habla, Jehová perdonó todos mis pecados, la sangre de Cristo me cubrió de todos mis pecados. Nunca habla, yo soy justo, yo soy santo, soy perfecto. Sino que habla guerra espiritual, sanidad interior. Habla de otras cosas, ¿no? Y hablan y de la toma de reino, y hablan de esto y hablan de aquello, y citan pasajes. Entonces uno lo escucha y dice, cuánto conocimiento, cuántos pasajes cita, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante por lo que una persona se salva? ¿Y qué es lo más importante por lo que una persona se pierde? Las personas se pierden por falta de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que hace que el hombre sea salvo? De aquel que sabe que Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia. Aquel que sabe que Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia. Por eso no es que le faltaba conocimiento de las Escrituras. Es más, no solo que tenían conocimiento de las Escrituras, sino que reconocían a los discípulos de los maestros. Porque cuando le oyeron hablar a Jesús, ¿qué era lo que se dijeron? ¿Y este de dónde aprendió? ¿Quién fue el que le instruyó a este? Y Pablo, cuando habla de su gloria, ¿qué dice? Fui criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los principales maestros de Israel. O sea que esa era su gloria, ser criado a los pies de un gran maestro. Pero cuando le vieron a Jesús, ¿qué dijeron? ¿Y este de dónde aprendió? Es más, cuando le veían a sus discípulos, ya conocían que Jesús tenía conocimiento de Dios, dijeron que sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letra, le reconocían que habían estado con Jesús, por la manera en la que hablaban, amén. Entonces, el conocimiento del cual la Biblia habla, que es tan importante, por lo cual una persona llega a ser bendita, por el cual una persona puede decir claramente, yo conozco a Dios, es el conocimiento del perdón de los pecados. La persona que no conoce correctamente cómo Dios perdonó sus pecados es una persona que está separada de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador, ¿qué merece? Castigo, ¿no? No hay paz para el pecador, turbación. Por eso es que la Escritura habla en Oseas y dice, todo morador de la tierra, dice, enlutado. Aún los animales, aún las aves y aún los peces van a morir, todo enlutado. ¿Por qué? Porque aún la tierra sufre por causa del pecado.
y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando sea libertada de aquel que la sujetó a vanidad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la sujetó al hombre, y el hombre pecador, ¿qué hace con la creación de Dios? La trastorna. Por eso dice, aquel que arrancó, aquel que trastornó, aquel que destruyó, es el que va a volver a plantar, el que va a volver a sembrar, el que va a volver a edificar. ¿Cuándo? En aquellos días. ¿En qué día? En los que ninguno diga conocer a Jehová, sino que desde el más pequeño, desde el más grande hasta el más pequeño me conocerá. ¿Por qué? Porque sabrá que yo he perdonado sus pecados. Porque conocerá, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el conocimiento que hace a una persona bendita. No es conocer toda la Biblia. Hay gente que conoce toda la Biblia. Es más, hay religiones pseudo cristianas que usted se sienta a hablar con ellos, y a veces hasta conviene no sentarse a hablar, ¿no? Porque saben tanto de la Biblia que lo terminan queriendo confundir a uno. Pero cuando uno tiene el conocimiento de que Dios es el que perdona toda la maldad y que nunca más se acuerda de los pecados, que tiene el conocimiento de cómo Dios limpió los pecados de toda la humanidad, ese conocimiento lo hace bendito. Ese conocimiento lo reconcilia para con Dios. Entonces ya no está el muro de la separación. ¿Cuál es el muro de la separación entre Dios y el hombre? ¿Qué es lo que lo separa a Dios del hombre? El pecado. Ese es el muro de la separación. Pero cuando uno ya conoce, siempre yo estuve separado de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque no importa si pecó mis padres o si pequé yo de nacimiento, yo nací en pecado. Yo nací en pecado. Y toda mi vida ese muro estuvo ahí que me impedía tener perfecta comunión con Dios, me impedía tener paz con Dios, me impedía reconciliarme para con Dios, me impedía que yo pudiera acercarme confiadamente a la presencia de Dios. Pero cuando conocí que Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia, y que envió a su Hijo a morir por mí, y que con su sangre cubrió todos mis pecados, por eso es que dice, nunca más me acordaré de los pecados, porque de algo que está cubierto, ¿cómo hace uno para verlo? Si está cubierto, ¿cómo hace para verlo? ¿Me entiende? Usted puede tener una mancha en una pared, pero si la cubre y deja todo prolijito, la vuelve a ver la mancha, no la ve más la mancha. Así también nosotros estábamos llenos de pecado. Todos los pecados eran manchas, eran como ropas harapientas, y era olor fétido, olor de muerte. O sea, no importaba. Por eso dice, ninguno se acercará a mí y vivirá. ¿Qué pasaba con los que se acercaban a Dios? Tenían que irremisiblemente morir. Solo quienes podían acercarse a Dios, los que Dios seleccionaba, los que Dios apartaba, que le daba la gracia. Amén. Los que Dios le daba la gracia, ellos podían acercarse a Dios. Pero si se quería acercar a una persona a Dios y no le daba la gracia, ¿qué pasaba? Moría. No importaba lo que fuera, fuera hombre o fuera animal, todos morían por causa del pecado. Entonces, pero cuando yo entiendo que Dios cubrió perfectamente mis pecados, entonces ya puedo acercarme con confianza a Dios. Por eso es que Job dijo, antes le oía, esto oía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál era el problema de Job? Que él se veía como justo. ¿Era justo Job? No, no era justo. Era un hombre que había nacido en pecado. Por eso cuando dijo, me arrepiento en polvo y cenizas,
¿Por qué? Porque él se quería justificar delante de Dios, y por obra ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Cuando se arrepintió, reconoció su propio ser, ¿qué pasó? Dios lo restauró. La restauración para la vida del hombre, y me refiero a hombre y mujer, viene cuando el hombre tiene verdadero arrepentimiento. Porque cuando el hombre tiene verdadero arrepentimiento, que es el volverse a Dios, porque Él es amplio en perdonar y en tener misericordia, ahí es cuando Dios puede restaurar. Por eso yo comencé hablando diciendo, cuando una persona muestra que sabe, ¿qué tenemos que hacer? Callarnos. Uno se pone a discutir con alguien que muestra que sabe, no se pone a discutir, ¿no? Si ya sabe, ¿para qué va a discutir? Y aparte, ¿qué me dice la Biblia? Que yo tengo que hacerme como menor, como inferior. Entonces, como me tengo que hacer inferior, entonces al mostrarse que sabe, ¿qué tengo que hacer? Callarme. Pero si tiene inquietud y pregunta, ¿qué podemos hacer? Aprender de Dios juntos. Por eso es que nunca ninguno tenemos que mostrarnos como que sabemos, sino como ignorantes. Para poder hallar gracia delante de Dios, para poder aprender, para poder recibir. Siempre tenemos que ser como ignorantes. Amén. No importa, porque aún yo puedo hablar con elocuencia, puedo terminar y el hermano puede venir y decirme, ah, qué bien, hoy compartió, qué bendición la palabra que trajo, ah, qué bueno. Pero ¿eso es mío o es de Dios? ¿Es mi capacidad o es Dios que nos edifica? Es Dios que nos edifica, no es mi capacidad. Amén. Es Dios que nos edifica. Es Dios que nos bendice. ¿Cómo aprendemos de Dios? Haciéndonos ignorantes. Cuando nos hacemos ignorantes, ahí aprendemos de Dios. ¿Cuál es el conocimiento que hace un hombre bendito? Aquel que conoce que Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia. Aquel que conoce que Dios perdona toda la maldad y que nunca más se acuerda de los pecados, porque conoce perfectamente cómo es que Dios limpió los pecados de la humanidad y cómo reconcilió consigo mismo todas las cosas mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, esa persona es bendita. Es bendita. Y esa persona, al ser bendita, ¿qué tiene? Los ojos abiertos para conocer más. Por eso hay personas que conocen mucho de la Biblia y hablan mucho de la Biblia, pero tienen el velo puesto como Moisés todavía. ¿Por causa de qué? De la incredulidad, porque no están creyendo a Dios, quien es amplio en perdonar, en tener misericordia. Entonces, al no creer, está el velo de la incredulidad. Entonces, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Por eso cuando le habla a sus profetas, a Oseas una vez más, vamos a leer. Verso 4. Mire lo que dice acá. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Ve? Se puede reprender al hombre, contender con el hombre que cree que sabe, que cree que es más conocedor. No lo reprendas, dice, ni contienda con este pueblo. ¿Por qué? Porque conociendo mucho, no conocían lo más importante de Dios. Creyendo que tenían la ley, creyendo que tenían el conocimiento de Dios, no conocían lo más importante. Dios justifica al hombre por la fe. Dios justifica al hombre sin las obras. Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia. Ese conocimiento no lo tenían, pero estaba en la Biblia, ese conocimiento estaba. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, ¿de quién nos habla?
de Jesucristo, ¿no? La Biblia toda nos habla, el Antiguo Testamento, de Jesucristo. ¿Y Jesucristo para qué vino al mundo? A limpiar pecados. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, conociéndole, entonces, ¿qué tenían que ellos hacer? Dios va a enviar al Salvador de mi alma. Dios va a enviar a Jesucristo. Dios va a enviar al que limpia los pecados. Es más, Isaías 53, cada uno de nosotros nos descarriamos por nuestro propio camino, mas Jehová cargará en él todos nuestros pecados. ¿Quién se había descarriado? Cada uno de nosotros, todos. Pero Jehová cargará en un hombre todos los pecados. Jehová puede hacer estas cosas maravillosas. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros somos malditos, todos nosotros somos pecadores, pero Jehová puede hacer esta obra maravillosa, puede cargar los pecados de toda la humanidad en un hombre, porque cargará en él, no habla de muchos, no, habla de uno, cargará en él todos los pecados. ¡Qué glorioso! Eso es más glorioso que abrir el mar, ¿no? Eso es más glorioso que las plagas. Sin embargo, ¿se gozaban de ello? No. ¿Por qué? Porque ese era el conocimiento que no tenían. Esa era la falta del conocimiento del que carecían. Conocían todo lo demás, pero carecían de ese conocimiento. Por eso dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Por eso cuando miró a Jerusalén, que dijo: Jerusalén, tú que matas y que apedreas a los que están siendo enviados, si tan solo conocieras lo que es para tu paz. Le faltaba ese conocimiento, lo que era para su paz, el conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces la persona que es bendita, ¿cuál es? La que sabe y cree. O sea, ¿sabe por qué? Por la demostración, por la comprobación de una demostración. Yo sé que Jehová perdona pecado. ¿Por qué? Porque lo envió a Jesucristo. Y Él es el que con su sangre cubrió todos mis pecados. ¿Puedo demostrar eso? Sí, porque está comprobado que Cristo vino a este mundo, ¿no? Todas las cosas dan prueba de que Jesucristo vino a este mundo. O sea, hay cosas que aún sucedieron en los días del Señor Jesús, que no estaban sucediendo por una suerte de casualidad, sino para que quedara registrado que Él vino a este mundo. Y la historia de la humanidad se dividió en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cuando le digan a usted: necesitamos conocimiento de Dios, ¿usted necesita conocimiento de Dios? Ya tiene conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce que Jehová perdona pecados, que tiene misericordia de su vida al enviar a Jesucristo. Ahora, ¿necesitamos conocer más? Sí, necesitamos conocer más. Pero, ¿qué conocimiento necesito yo para no perecer? Solo ese. Solo ese conocimiento necesito yo para no perecer. Por eso, ¿qué le bastó al ladrón que estaba en la cruz, al lado de Jesús? Le bastó conocer que Jesús tenía un reino. Dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No conocía más nada, él solo creía que Jesús tenía un reino. ¿Qué le respondió el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tuvo tiempo de leer las Escrituras, de aprender, no tuvo tiempo de nada. Solo conoció que Jesús tenía un reino que no era de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, el conocimiento que requiere todo hombre y toda mujer para verdaderamente ser bendito es el conocimiento del perdón de los pecados. Amén. Hasta aquí entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra
que nos fuera enviada, Señor, en esta mañana, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que podamos comprender, Señor, cuál sea, Señor, la verdad. Porque la Escritura dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Hoy nos damos cuenta, Señor, que la verdad es que Cristo vino a este mundo para perdonar pecados, para limpiar pecados. Conociendo esta verdad, Señor, yo soy verdaderamente libre por causa de que las cadenas que me ataban se rompieron y hoy puedo entrar a tu presencia con confianza. Por lo que te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabarle al Señor, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,